mis amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en este nuevo video donde compartiré con ustedes cómo preparar unos deliciosos dedos de queso. Esta es una receta muy fácil de preparar, además de deliciosa, y pueden prepararla para cualquier tipo de ocasión. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar nuestros deliciosos dedos de queso vamos a estar utilizando 2 tazas de pan rallado, 2 huevos, una pizca de pimienta, una cucharada de cilantro picado y queso mozzarella. Yo estoy utilizando aproximadamente media libra de queso mozzarella. Ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia siempre y cuando se derrita. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro queso. Yo tengo 2 tamaños aproximadamente que voy a estar dándole al queso. Observen aquí el grosor que tiene. Observen aquí el grosor que tiene. Lo voy a ir colocando aquí delante. Y también. Lo que voy a hacer es que para que me quede más cuadradito, lo voy a cortar un poquito para tener una precisión. Este tamaño también ustedes se lo pueden dar al queso dependiendo de la actividad para cuál la vayan a utilizar, porque si lo hacen de este tamaño pues le puede rendir mayor cantidad sus dedos que vayan a preparar. Ahora vamos a proceder a preparar nuestro empanizado. Vamos a agregar los 2 huevos en un recipiente. Siempre trato de preparar cuando voy a hacer este tipo de receta y voy a utilizar huevo en recipientes de cristal, porque así no se le queda ese olor al recipiente. También voy a agregar el pan rallado en este recipiente y voy a comenzar a batir ligeramente los huevos hasta que se integre la yema y la clara. Luego de haber batido, voy a agregar una pizca de pimienta. Usted va a agregar también la cantidad de su preferencia y la cucharadita de cilantro. Esto va a ayudar a darle mucho mejor sabor a esto que vamos a estar preparando. Luego de haber batido bien nuestros ingredientes, vamos a proceder a empanizar nuestro queso. Vamos a colocar el cubierto de este lado. Vamos a empezar pasándola por el pan para ayudar a que así la humedad del queso se pegue el pan y podamos lograr una mejor textura en nuestros dedos. Y vamos a entrar ahora en el huevo. Vamos a hacer este proceso aproximadamente 2 veces para así lograr que nuestros dedos de queso queden mucho más crujientes. Es importante también que al momento de que lo estemos pasando, hagamos un poquito de presión para que así se adhiera bien al queso y quede mucho más bonito nuestros dedos. Observen aquí, volvemos a pasarlo por el huevo y volvemos a darle la última pasada por el pan rallado. Hacemos un poco de presión y miren aquí qué bonito van quedando, y vamos a colocarla en la misma bandeja que tenemos aquí detrás. Vamos con el siguiente, primero por el pan rallado. Esta receta de verdad que es muy deliciosa, además de práctica, es económica y no lleva mucho tiempo. O sea que si usted tiene una salida de emergencia, le va a llegar visita a la casa, pues usted puede preparar esta receta en aproximadamente 20 minutos. Y va a tener a sus invitados encantados con la preparación de estos deditos de queso. Vamos a colocarla aquí y seguimos con la preparación del resto de nuestros deditos. Ya hemos empanizado todos nuestros dedos de queso. Observen los grandes, qué bonitos se ven y delicados. Aquí están los más pequeños. Es una excelente opción cuando tenemos que llevar una gran cantidad a una actividad. Pueden prepararlo para una picadera, para una actividad con la familia. La verdad es que es muy versátil. Ahora vamos a llevarla al refrigerador por aproximadamente 15 minutos
Esto es para ayudar a que se ponga mucho más firme nuestros deditos de queso y sea más fácil el proceso de cocción al freírlos. Luego de 20 minutos ya nuestros deditos de queso se han puesto más firmes. Ahora vamos a llevar a freírlos. Nuestros deditos de queso los vamos a preparar en nuestra freidora de aire. Vamos a darle a la opción de freír y vamos a precalentar. Luego de que se ha precalentado ya nuestra freidora de aire, vamos a sacar la bandeja con cuidado para no quemarnos y vamos a pincelar con un poquito de aceite el fondo de la bandeja y luego vamos a estar ingresando nuestros deditos de queso. Vamos a colocarlo lo más distribuido posible en lo que es nuestra bandeja para luego llevarlo a la freidora. Si usted no tiene disponible la freidora de aire, usted va a hacerlo en la estufa sin ningún problema. Ahora le vamos a dar 15 minutos, tiene 14 aquí, pero voy a darle 3 minutos. Luego de 3 minutos voy a verificar para que así se cocine de ambos lados nuestros deditos de queso y no se vayan a quemar. Luego de 3 minutos voy a sacar la bandeja para verificar que mis dedos de queso no se vayan a quemar y voy a ir virándolo. Tienen que tener cuidado al enrollar o preparar el empanizado para que no se les vaya a abrir, deben de sellar bien. Voy a virarlos todos y voy a llevarlo nuevamente a la freidora. En este caso van a durar aproximadamente 3 minutos más y lo voy a retirar de la freidora. Aquí ya tenemos listos nuestros deliciosos deditos de queso. La verdad es que tiene un color impresionante. Aquí tenemos una deliciosa salsa que hemos preparado para acompañar esta deliciosa receta. Ahora ha llegado el momento de probar nuestros deliciosos deditos de queso. Vamos a mojarlo, sumergirlo en la salsa que hemos preparado. De verdad, súper delicioso. Preparen esta receta en casa, que la disfruten en familia. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar de nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.